El escándalo en la rendición de cuentas de los activos llegó hasta el propio Tribunal de Cuentas. Allí, a pesar de tratarse de un órgano con amplia mayoría oficialista, se le hacen severas observaciones a la rendición de los fondos. Por ejemplo, se le reclama al Ministerio de Hacienda por la falta de contratos celebrados con las entidades participantes, falta de mandatos y órdenes de inversión, falta de comprobantes de los movimientos operados, falta de certificación del saldo al 31 de marzo de 2003, falta de acreditación de los titulares de las cuentas, falta en los registros contables de la operatoria de los fondos y valores colocados. La situación empeoró aún más. Se conoció que los dineros de Santa Cruz fueron manejados por Aldo Duckler, un banquero investigado en los Estados Unidos, y por la Comisión de Lavado de Dinero que integraban Elisa Carrió, Graciela Ocaña y Cristina Kirchner, quien pidió estudiar personalmente este tema. Los resúmenes de los bancos europeos llegaban a nombre del propio Kirchner, pero con la dirección de Mercado Abierto, que tenía oficinas en Corrientes 415. Pero la mayor sorpresa fue el descubrimiento que Santa Cruz tomaba créditos al 7% anual de entidades como el Banco Mundial. Mientras tanto, sus millones estaban depositados a una tasa inferior al 1% en ese mismo periodo. Los fondos de mi país llevándolo a Reserva Federal de Estados Unidos a una tasa del 1% anual. Bueno, la tasa en el primer año del blanqueo aparece cerca del 0,9%, que una vez, si le descontamos a eso los gastos y las comisiones que cobraban estos bancos, se llegaba a una cifra del 0,65% de rendimiento anual para la provincia. Sí hubo casos con fondos que se tomaron para el Banco Santa Cruz y para la compra del segundo avión sanitario, donde se pagaron tasas más altas que lo que la provincia cobraba como rendimiento de su dinero en el exterior. Prácticamente quintuplicaban o sextuplicaban lo que la provincia en ese momento estaba cobrando en el exterior. El consultor internacional Adrián Salvucci le inició una querella penal al presidente de la Nación acusándolo de malversación de fondos. Los fondos finalmente recalaron en dos plazas que son paraísos fiscales, Luxemburgo en el banco Morgan Stanley y en Suiza en los bancos UBS de Ginebra y el Credit Suisse de Zurich. Por información oficial del propio gobierno, cuando estaba a cargo del gobernador Sergio Acevedo, del propio gobierno de Santa Cruz, los fondos estaban en el área de banca privada, private banking, del banco Credit Suisse. Nosotros tomamos contacto con el Banco Credit Suisse y nos indicaron que el área de private banking, o sea de banca privada, donde el cual inclusive la provincia lleva el número de cuenta, solo recibe fondos de individuos de alto valor económico, o sea de gente de mucho dinero, y que los fondos públicos hubieran debido recalar en el área de administración de fondos para corporaciones, ONG, instituciones y gobiernos. Con lo cual, una de las preguntas clave que nosotros venimos haciendo una y otra vez es: ¿qué hacían o qué hacen fondos públicos de la provincia de Santa Cruz en el área de banca privada de un banco multinacional en un paraíso fiscal? Y la pregunta se impone, obvia: si tiene que estar a nombre de alguien esos fondos públicos, ¿a nombre de quién estuvieron todos estos años? Uno puede pensar o inferir que hay quizás algo que ocultar, o por falta de transparencia en el manejo de los fondos, o porque hubo errores graves en el manejo de estos fondos que podrían haber hecho perder cientos de millones de dólares de fondos públicos al pueblo de Santa Cruz. En un giro imprevisto, Urso debió abandonar una investigación que estaba avanzando rápidamente, dejando su lugar al doctor Montenegro, un magistrado designado por el actual gobierno de Kirchner. Montenegro entendió que la causa debía tramitarse en los tribunales provinciales de Río Gallegos, y todo quedó en manos del conocido juez Lozada, quien en pocos meses desestimó cualquier responsabilidad del ex gobernador santacruceño. Entusiasmado por una nueva victoria judicial, el presidente argentino pasó al ataque y anunció en conferencia de prensa el retorno de los fondos, algo que un año más tarde aún no se ha concretado. Administramos con claridad, podemos mostrar las manos allí, podemos mostrar la plata. Nosotros tenemos un ladrón
que robó 1.000 pesos o 1.000 millones. Ay, pero festejamos porque el ladrón devolvió 500. Es gracioso. En vez de meterlo preso al ladrón, festejamos los 500 que devolvió. Cuando Kirchner llegó al poder en 1991, la provincia de Santa Cruz no permitía la reelección del gobernador. Sin embargo, aprovechando la reforma constitucional, él lanzó una propia modificación de la Carta Magna de Santa Cruz para lograr un nuevo mandato, al igual que el presidente Menem. En 1995 hicieron campañas juntos y compartieron la boleta sábana. Kirchner decidió adelantar los comicios al mes de mayo, para beneficiarse con el caudal de sufragios que por entonces tenía el caudillo riojano. Tras la victoria, Kirchner buscó un tercer mandato, pero se encontró con que no tenía votos suficientes dentro de la Cámara para forzar una reelección. Entonces llamó a una consulta popular que lo habilitara, lo que motivó la queja de los principales constitucionalistas del país. Toda prolongación exagerada en el poder se presta al abuso. Hay un viejo dicho que dice que el hambre viene comiendo, de modo que muchos gobernantes, a medida que le toman el gusto y el paladar se acostumbra al goce del poder, desean prolongar indefinidamente el poder. Me estoy refiriendo al poder ejecutivo, porque nadie se opone a que los jueces sean vitalicios o a que los legisladores puedan renovar periódicamente su mandato, porque no tienen ni la bolsa ni la espada, en el sentido que tiene el poder ejecutivo con respecto a la disponibilidad de la fuerza y de los bienes. Algo totalmente aberrante jurídicamente y bochornoso. Es como gráficamente, si nosotros para entrar en nuestra casa tenemos una puerta, querer entrar por la ventana y rompiendo las rejas. Prácticamente es eso. La consulta popular fue la vía para llegar a la reelección en el 99. Se trataba de una elección inédita en nuestro sistema democrático. Yo personalmente, mi opinión es que técnicamente y jurídicamente para mí se transformó en un gobernante de facto, a partir de que asumió en el año 99.